Hola, mi nombre es Cristian Barrero. Bienvenidos a Contabilidad de Cero. El día de hoy quiero explicarte uno de los temas más importantes que verás en tu carrera profesional como auxiliar contable o como contador público, y es el balance general. Este lo utilizamos dentro de nuestra carrera como profesionales, pero también es un tema muy hablado dentro de las universidades o académicamente. Hoy quiero explicarte 5 puntos que te ayudarán a comprender de manera general y al mismo tiempo completa qué es un balance general, cómo se realiza, qué cuentas debemos tener presentes para hacer el esquema y cómo se interpreta y cómo sabemos que el balance general nos quedó hecho de la manera correcta. Lo primero que debemos entender es su definición. ¿Qué es el balance general? El balance general es uno de los informes de los estados de situación financiera. Muchas veces el balance general también es llamado estado de situación financiera y determina la condición de la empresa de determinado periodo. Entonces, nos define la condición de la compañía. Ese informe determina cuál es el activo de la empresa, si tiene más activos corrientes, más activos fijos, cuáles son sus deudas, cuál es su patrimonio, etc. Segundo, ¿qué conforma el balance general? Es importante saber esto porque así sabremos cómo iniciar a realizar ese esquema, que es donde muchas veces nos bloqueamos como estudiantes. El balance general es conformado por 3 cosas: el activo, el pasivo y el patrimonio. Todas las cuentas que pertenecen al activo conforman el balance general. Todas las que pertenecen al pasivo también lo conforman, como todas las que pertenecen al patrimonio. Ya teniendo en cuenta que son estas 3 clases las que determinan el balance general, pues entonces ya sé qué cuentas debo revisar para poder realizar mi respectivo informe: activo, pasivo y patrimonio. O sea que en ningún momento voy a revisar la cuenta de costos o no voy a revisar las cuentas de gastos. ¿Por qué? Porque las que necesito son estas 3. Pero dentro de esas cuentas es importante saber que ellas tienen un orden. Entonces, entre el activo debo clasificarlas primero en los activos corrientes, que son todas aquellas cuentas que se pueden convertir en dinero en un periodo inferior a un año. ¿Como cuáles? Como las cuentas de los bancos, como las cuentas por cobrar, como los inventarios. Esas cuentas hacen parte del activo corriente. Entonces ya sé en qué sección voy a clasificar esas cuentas. Otra, los activos fijos. ¿Qué determinan los activos fijos? Son determinados por los vehículos, por los terrenos que tenga la compañía, por la maquinaria, etc. Y en muchos de los casos encontramos algunas empresas que le agregan otros activos. ¿Qué son esos otros activos? Son los que no pertenecen ni al corriente ni al fijo. Un ejemplo puede ser el seguro de los vehículos. Es un pago que se hace anticipadamente y que se vuelve un activo de la empresa. Siguiente, los pasivos. También en los pasivos tenemos que clasificarlos como corrientes, a largo plazo y otros pasivos. ¿Cuáles son los corrientes? Son aquellas deudas que se deben pagar antes de un año. Entonces estoy dentro de la empresa y debo revisar, bueno, este banco dice que nos hizo un préstamo desde febrero del 2020 hasta octubre del 2020. Entonces esa deuda pertenece a los pasivos corrientes. ¿Cuáles son los que pertenecen a largo plazo? Pues son esas deudas que no se pueden cancelar en el periodo de un año o menos, sino que para poder cancelar esa deuda tuve que colocarla a plazos mayores de un año. ¿Como cuáles? También puede ser el préstamo a un banco, pero pues su cantidad es considerable, por lo cual no se pudo pagar en un término inferior a un año. O entidades financieras que también me prestaron a un término, a un tiempo mayor de un año. Acá entre los corrientes se me olvidó mencionar, por ejemplo, los proveedores. A los proveedores que nos venden la mercancía, pues ellos muchas veces no van a esperar un periodo mayor, un año, para que nosotros le cancelemos. A ellos debemos cancelarle en un periodo inferior a un año. Entonces así empezamos a determinar cuáles son los corrientes, esas deudas que debo cancelar en un periodo inferior a un año, como lo decíamos ahorita: bancos, proveedores,
algunos impuestos, entre otras. Y también están los de largo plazo, que son esas cantidades considerables que también le solicitamos al banco. También hay algunos impuestos que tal vez tengamos un plazo mayor a un año para cancelar, entonces hacen parte de los pasivos a largo plazo. Entonces están o no corrientes. A veces en el esquema no dice largo plazo, sino vas a ver pasivos no corrientes, como los pasivos corrientes. ¿Cuáles son los otros pasivos? Los que no pertenecen ni a los corrientes ni a los de largo plazo. El patrimonio. En el estado de situación financiera o en el balance general también debemos clasificar el patrimonio, y ese se clasifica en capital, que es el aporte de los socios cuando inició la compañía o el aporte que ellos hayan brindado, las utilidades retenidas, que ejemplo de una utilidad retenida es que los socios tuvieron una utilidad de 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos dividieron 80 y retuvieron 20. Esos son utilidades retenidas que ahora hacen parte de la compañía. Utilidades del periodo anterior, pues lo que se ganó la empresa, la utilidad que obtuvo en un periodo anterior. ¿Cuál es la reserva legal? La reserva legal equivale al 10% de la utilidad que haya tenido la empresa durante determinado periodo como mínimo. La empresa puede determinar que la reserva legal puede ser mayor, que ellos van a, como política de la empresa, a determinar una reserva del 15%, 20%, pero legalmente mínimo debe ser del 10% de las utilidades. Cuando hacemos el estado de situación financiera o balance general, cuando hacemos ese informe, no siempre están todas estas características. Muchas veces solo está el aporte de los socios y está las utilidades del ejercicio, o están las utilidades retenidas, o muchas veces no hay utilidades porque hay pérdidas. Entonces, quiero darte a entender de que estos son los puntos importantes para hacer un estado de situación financiera y que tal vez encuentres estas clasificaciones dentro de ese balance general, pero no siempre va a tener todas las clasificaciones. Todo depende de qué tan grande es la empresa, de qué requisitos legales cumple. No todas hacen su reserva legal, ¿cierto? Entonces es importante solo tener en cuenta bien claro cuáles son los conceptos que lo conforman, y ya cuando estés haciendo tu balance general, pues dependiendo de la empresa, ya sabes cuál de estas clasificaciones debes tener en cuenta. ¿Cuál es la fórmula? ¿A qué me refiero con la fórmula? Cuando nosotros hacemos el balance general, debe haber algo que nos determine que el balance general está bien hecho, y eso lo determina esta fórmula. Dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Cuando clasificamos las cuentas de los activos y sacamos los totales, ese total del activo me debe dar igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Ejemplo, si los activos fueron 100 millones de pesos, el pasivo y el patrimonio al final debe darme un total de 100 millones de pesos. Para eso vamos a utilizar un ejemplo de más o menos cuál es el esquema que nosotros vemos en las empresas o que nos enseñan en la universidad para realizar un balance general o un estado de situación financiera. ¿Cuál es el esquema? Recuerda, para hacer el estado de situación financiera siempre debe ir primero el nombre de la empresa. Si tú estás haciendo un balance general en tu universidad y no le colocas el nombre de la empresa, el profesor te va a colocar 0, porque eso debe estar ahí. Es algo importante dentro del esquema de lo que estamos preparando. Siempre se debe colocar el nombre de la empresa, el NIT. En este caso no lo colocamos por el espacio, entonces no está, pero también va nombre de la empresa, NIT de la empresa y el periodo en el cual estamos haciendo el informe de ese balance general. A manera de ejemplo, acá colocamos que el periodo del balance general va del 1 de enero a 31 de diciembre. Por lo general así se hacen la mayoría de balances generales o de estado de situación financiera, del 1 de enero a 31 de diciembre. Siempre, normalmente vamos a ver que está en el lado izquierdo, si estás de frente, los activos. Mira que acá está la clasificación como te lo decía ahorita. Activos corrientes.
¿Cuáles pertenecen a los activos corrientes? Están los bancos, las cuentas por cobrar, inventario, entre otros. Lo que te quiero decir con este ejemplo es que son esos activos que se pueden convertir en dinero en un periodo igual o inferior a un año. Esos hacen parte de los activos corrientes. Activos fijos o no corrientes. Son esos activos que no se convierten fácilmente en dinero. Entonces, entre esos están los terrenos. En este caso, pues colocamos bodega de la empresa, donde tal vez guardemos la mercancía, donde la fabriquemos o inclusive donde la vendamos. Vehículos que hacen parte de la actividad económica de la empresa. Entonces, ahí puedes buscar en la cuenta propiedad, planta y equipo y encontrarás vehículos. Puedes encontrar entre los no corrientes también maquinarias, etcétera. Entonces, esos no corrientes son esos activos fijos que pertenecen a la empresa y que no se pueden convertir fácilmente en dinero o en periodos inferiores a un año. Si mi empresa vendiera vehículos, pues estos vehículos podrían estar dentro del inventario, pero en este caso no. En este caso son vehículos que utilizamos para la actividad comercial. Ejemplo, transportar la mercancía. Si tal vez necesitamos llevar al personal, pues llevar el personal a sus casas, entre otros. Otros activos, pues el seguro del vehículo, como lo mencionábamos ahorita. Entonces acá podemos ver la calificación de los activos como lo hicimos en este ejemplo. Los corrientes, los fijos o no corrientes, de cualquiera de las dos maneras los podrás ver, y los otros activos. Y ya quedó conformada la primera parte del balance general o estado de situación financiera. Ahora debemos determinar el pasivo. Normalmente siempre se hace así paralelo, pues para que al final podamos revisar las sumas. Puedes apuntar este esquema, puedes tomarle una foto, un pantallazo y tenerlo en cuenta para cuando tú hagas el formato lo puedas hacer de manera más sencilla o tengas una guía para hacerlo. Entonces ya terminamos los activos, ahora vamos a los pasivos. Entonces tenemos acá en pasivos están los bancos. Un banco que me prestó 20 millones de febrero a octubre. Entonces, como es un periodo inferior a un año, lo coloco en pasivos corrientes porque esa deuda la debo pagar antes de que termine el año 2020. Un ejemplo. Los proveedores son esas personas que nos fían o nos dan a crédito la mercancía con la cual nosotros pues mantenemos la actividad económica de nuestra empresa. Tal vez sean proveedores de insumos, tal vez sean proveedores de mercancías, entre otras cosas. Entonces, esos proveedores, como normalmente se les debe pagar en un periodo inferior a un año, pues hacen parte de los pasivos corrientes. Porque recuerda, pasivo corriente y activo corriente significa que es inferior a un año. Esto los convierto en dinero en un periodo inferior a un año, los activos, y esto los debo pagar en un periodo inferior a un año. Los pasivos no corrientes. Acá tenemos también bancos. Ay, pero Cristian, ¿por qué está banco dos veces? Porque este banco me prestó en un periodo inferior a un año y este como me prestó 100 millones de pesos, la cantidad fue considerable, pues es un periodo mayor a un año para poder pagar esa deuda. ¿Qué otro pasivo no corriente? Están otras entidades financieras, no todas son bancos, hay entidades que tal vez cobren un porcentaje más alto por el préstamo que le han hecho a la empresa, un interés un poco más elevado, y también me pueden prestar a un periodo mayor a un año. Entonces esos hacen parte también de los pasivos no corrientes. Son pasivos que se deben pagar en un periodo mayor a un año. Esas deudas que tenemos a largo plazo. Patrimonio. El patrimonio, pues dice que acá el aporte de los socios ha sido 80 millones de pesos. Dice que el resultado del ejercicio acá fueron 26 millones de pesos. Nota que acá en esta empresa no se aplicó la reserva legal. ¿Ves? Y digamos que este fue el primer año de la empresa y en este año no se aplicó pues utilidades retenidas tampoco. Tampoco se aplicó utilidades del periodo anterior. Entonces, de esta manera podemos nosotros ver el mismo esquema. Ya ves que teniendo en cuenta estos puntos que son importantes, si quieres puedes apuntarlos al principio del video, tal vez puedes tomarle un pantallazo.
Podemos hacer nuestro estado de situación financiera o balance general dependiendo de las cuentas que la empresa requiera. Lo importante es conocer las cuentas que vamos a considerar, como lo decíamos, activos corrientes, no corrientes, otros activos. Pasivos están los corrientes, no corrientes. Otros pasivos también está, pero en este caso tampoco lo aplicamos para que lo puedas ver. El patrimonio, entonces, ¿qué de lo que está acá aplica a mi empresa? Mi empresa no aplicó reserva legal. Bueno, no importa. Pero sí aplicó el capital, el aporte de los socios y aplicó el resultado del ejercicio anterior. Entonces, es importante tener en cuenta bien los conceptos y tener en cuenta lo que significa cada una de estas cuentas. Cómo se clasifican para cuando tú estés revisando las cuentas de tu empresa o cuando estés tal vez el profesor colocándote el ejemplo en la universidad, pues sepas cómo clasificarlos. Ejemplo, el profesor te dice en el ejercicio Cristian, necesitamos que por favor determine que la empresa tiene en el banco 50 millones de pesos. Entonces, ¿a qué cuenta va? En el estado general. Pues ya sé que las cuentas de bancos van siempre en los activos corrientes, porque el dinero en banco yo lo puedo convertir fácil en dinero físico, lo puedo utilizar o disponer de él. Que la empresa tiene un inventario a 31 de diciembre por 30 millones. Pues ya sé que el inventario hace parte de la mercancía que vende la empresa y que esa mercancía se vende constantemente. Pues no va a ir en los no corrientes, no va a ir en otros activos, sino va en ¿dónde? En los activos corrientes. Quiero reforzar un poco lo que te he explicado para cuando lo veas en los ejercicios en tu universidad o instituto puedas comprenderlos. Y así mismo con el pasivo. Le prestaron a la empresa LWA Limitada 15 millones de pesos en un periodo del 1 de enero al 30 de mayo del mismo año. ¿En qué cuenta va? Pues ya sé que en los pasivos corrientes, porque debo pagar esa deuda en un periodo inferior a un año. Y así sucesivamente debes analizar esa información y empezar a clasificarla. Cuando yo estuve estudiando esa parte se me complicaba porque no sabía cómo clasificar las cuentas, hasta que comprendí que todo tenía un orden y que todo tiene un esquema. Y cuando comprendemos el orden, el esquema y el significado, pues nos es fácil clasificar y determinar cómo se realiza un balance general o un estado de situación financiera. Ya teniendo los registros, debemos determinar si el estado de situación financiera quedó bien hecho. ¿Cómo lo determinamos? Pues sumamos el total de activos, en este caso dio 276 millones, y sumamos los pasivos, como lo dice la fórmula, más el patrimonio. Sumamos esto y nos da 276 millones de pesos. ¿Nos quedó bien hecho? Claro que quedó bien hecho porque el total fue igual. Si acá me hubiese dado un total diferente a significa que alguna cuenta está mal registrada. Entonces debo revisar y mirar cuál es la cuenta que está mal registrada hasta que estos dos resultados nos den igual. Cuando nos da igual significa que ya el ejercicio está hecho. ¿Qué más debe tener el esquema aparte del nombre de la empresa, el NID, el periodo y el esquema de activos, pasivos y patrimonio? Debe tener la firma del representante legal con la cédula. Si te lo presentas así al profesor, él te va a colocar cero. Tú puedes haber hecho toda esta parte matemática, clasificación bien hecha, pero si no tiene esta firma o no tiene la firma del contador con su cédula y tarjeta profesional, número de tarjeta profesional, pues el trabajo quedó mal realizado. Entonces es importante también que tengas en cuenta este esquema porque para que sea válido debe estar bien clasificado, que las cuentas nos den igual y debe tener estos parámetros hasta el final, hasta la firma. Bueno, de esta manera nosotros realizamos un estado de situación financiera o balance general. Es bueno tener en cuenta cada uno de los puntos que te dije para que te quede fácil comprenderlo, analizarlo e interpretarlo. Eso es todo. Si te gustó este video no olvides darle like, suscríbete, comparte y en los comentarios quiero que me digas qué te pareció el video y qué te queda difícil o qué dudas tienes para realizar un balance general o un estado de situación financiera. Nos vemos en un próximo video.